apagar la luz, por favor? Así. Vale. ¿Se escucha bien? Micro, sí. Bueno, pues después de esta presentación casi me he quedado sin palabras, porque, bueno, cuando vienes preparado y te tocan el corazón, pues te empieza a temblar la voz y estas cosas. Entonces, pues bueno, muy agradecido a la amabilidad de Miguel por su presentación. Muchas gracias pues a todos vosotros y vosotras por acompañarnos esta tarde. Un saludo muy especial para María José, la divulgadora, pues que bueno, pues con toda su profesionalidad graba estas conferencias y luego pues enseguida las sube. Y bueno, la verdad es que me encuentro pues muy contento porque miro y me encuentro la mitad de mi familia aquí presente. Entonces es muy curioso porque es como si estuviese dando la conferencia en el salón de la casa de mi suegra y bueno, a lo mejor en un momento dado nos saca un café y unas pastas, no lo sé, porque es como muy familiar. Así que, pues nada, muy satisfecho por la asistencia. Bien, permitidme una cita, para empezar, que he extraído de la serie de televisión alemana Dark, y dice lo siguiente. Buscamos el hilo de Ariadna para que nos guíe por el camino correcto, como un faro en la oscuridad. Nos gustaría conocer nuestro destino y hacia dónde nos lleva. Pero la verdad es que hay un solo camino a través de los tiempos, predeterminado por el principio y por el final, que también es el principio. Bueno, este texto, con el que no estoy de acuerdo al 100%, pero sin embargo lo cito porque refleja el sentir de gran parte de la humanidad a fecha de hoy, la gente de la calle. Científicos, filósofos, asumen como una verdad y una verdad incontrovertida que la verdad nos lleva por un solo camino a través de los tiempos predeterminado. Bueno, la cita que acabo de leer está inspirado en un misterioso documento denominado la Tabla Esmeralda, que es el que tienen en su pantalla, y que se atribuye al no menos misterioso y alquímico Hermes Trismegisto, que es un personaje, no se ponen de acuerdo los historiadores si fue real o no, o es un personaje mitológico. Pero, sin embargo, sí que se conocen algunas sentencias suyas. La más conocida es como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y otra menos conocida que dice Sic mundus creatus est, ahí la tenéis recogida, ¿vale? Que viene en latín a decir más o menos y así se creó el mundo. Y aparece sobre un símbolo muy interesante que es este, la triqueta, también conocida como triquetra o triquel. Bueno, es un símbolo muy interesante que parece que no tiene ni principio ni fin. ¿Vale? Bueno, estos textos, el texto pues, de la Tabla Esmeralda en general, y tantos otros pensadores, es un texto determinista, es decir, aboga por la idea de que todo está ya decidido y que hagamos lo que hagamos, hay unas fuerzas superiores a nuestra voluntad que nos van a determinar. No importa lo que hagamos, no podremos cambiar las cosas, dicen. Y esto es así pensado pues, por muchas personas, científicos, filósofos, y me ha llevado un poco a reflexionar sobre el tema y es lo que yo hoy les querría proponer con mi conferencia. Que meditemos sobre esta cuestión, reflexionemos y veamos si podemos sacar alguna conclusión que nos pueda servir en nuestra propia vida, en la forma de ver el universo, el mundo, nuestras circunstancias. Como os decía, este símbolo, la triqueta, es muy curioso, porque es de estos símbolos que están en todas las culturas, aunque entre ellas haya muchos kilómetros de distancia. Nos la encontramos pues, en los celtas y druidas, que viene a referir para ellos la vida, la muerte y el renacimiento, o tal vez la reencarnación. Se ha encontrado en estelas celtas, en runas vikingas y en ollas y vajillas romanas. A lo largo de la historia pues, ha adquirido muchos significados, pues se ha hablado de que refleja la igualdad, la eternidad, indivisibilidad, pero también, según la filosofía celta, los tres planos, el físico, el mental y el espiritual. La Iglesia cristiana de Constantino lo asumió como tantos otros otros tantos símbolos, y lo transfiguró y considera que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la triple naturaleza de Dios. Pero también en los pueblos hindúes se refiere pues, al triple sentido que se le da a la causa incausada, al absoluto o a Dios, Shiva, Vishnu y Krishna. Bueno, Sic mundus creatus est, y así se hizo el mundo. A mí personalmente es un símbolo que me gusta mucho, porque
parece que nos quiere sugerir que el mundo no es tan dualista como pensamos. Es decir, si analizamos o reflexionamos, muchas de las confrontaciones que han sucedido en el mundo, incluso guerras, discusiones, siempre obedecen cuando tomamos una postura dualista, que enfrenta al bien o al mal, a lo material frente a lo espiritual, a las derechas frente a las izquierdas o al comunismo frente al capitalismo. Ese dualismo siempre lleva a una confrontación y siempre suele haber problemas. Sin embargo, parece que nos dicen que tenemos que elevarnos un poco, el águila a lo mejor tiene que elevar un poco las alas, volar, y se da cuenta de que no todo es tan dualista como pensamos y que si metemos un tercer componente, todo se resuelve mejor. Y además es un componente que gira entre algo que está en el centro y que bien puede ser el ser humano, la persona, que según nos dicen los espíritus y en sintonía, por ejemplo, con Jung, no somos seres materiales teniendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia material. Y eso explica bastante la forma de ser de la persona. Bueno, en esta casa, como sabéis, una casa espírita, donde hacemos espiritismo, este símbolo también tiene, o podría tener, un particular interés, porque el espiritismo, del que ahora os voy a comentar algo, tiene también una triple vertiente. Es filosofía, es ciencia y como resultado es moral, o religión que dicen en Brasil, pero nos entendemos. Entonces, esta triple versión nos sirve para explorar y profundizar en muchos temas, y entre otros el que hoy vamos a ver. Vamos a intentar entender si el mundo está hecho de esta manera, sic mundus creatus est, o no, y por qué. ¡Wow! Cuando uno ve estas imágenes, pues enseguida le viene la sensación de libertad. ¿Quién pudiera? Yo no, porque tengo un mal equilibrio y ya no tengo edad. Pero lo ves y a mí me da envidia. ¿Somos verdaderamente libres? Queremos creer que sí, que somos independientes, autodeterminados, que tenemos facultad de elegir libremente entre varias opciones siempre que se presenta una cuestión. Los pueblos se sienten felices cuando se sienten libres, cuando han adquirido pues, una libertad frente a otros pueblos o frente a sí mismos, como ocurrió en la Revolución Francesa, que se dieron una serie de derechos que permitieron evolucionar hacia la Declaración de Derechos Humanos, y eso es un motivo de orgullo. Pero a nivel personal, ¿nos sentimos libres? Bueno, basta un análisis personal a lo mejor de nuestra vida, una reflexión sincera, para darnos cuenta de que muchas veces estamos condicionados por muchos factores. La genética, la cultura, la biología, la educación, los padres. ¿Cuántas veces, y los que aquí os dedicáis a la psicología, y estoy viendo al menos dos profesionalmente, pues muchos pacientes acuden con problemas que arrastran debido a una forma de ser de sus padres que les hizo ser como son? Eso no es ni malo ni bueno, pero sí es cierto que hay una influencia directa, para lo bueno y para lo malo. Bien, pues estos condicionantes muchas veces hacen que sea difícil que podamos hablar de libertad. Y qué difícil muchas veces es defender esa libertad. Pensad los que sois fumadores. Llega el 1 de enero y os hacéis pues, los buenos propósitos de nuevo año. Es, dejo de fumar. Y el día 2 estás con el cigarrillo en la mano. ¿De acuerdo? Ahí hay algo biológicamente a lo que uno se acostumbra que hace que sea más complicado. Pero entonces, ¿somos libres o no? Tomo una decisión y ¿por qué a veces no tengo voluntad para llevarla a cabo? Sobre todo si esa decisión es buena. Y este tema yo creo que tiene su importancia, porque si no somos libres, entonces somos esclavos. ¿De quién? Pues de las grandes corporaciones, del marketing, etcétera, de la publicidad. Fijaos también, siguiendo con el ejemplo de Año Nuevo, cómo a lo largo del mes de enero empiezan a bombardearnos con campañas de cursos de autoayuda, cursos de idiomas, cajitas de música, colecciones, o bueno, descuentos en los gimnasios o planes de adelgazamiento que no seguimos y no seguiremos. Y nosotros, claro, si no estamos despiertos, picamos y nos dejamos una ingente cantidad de dinero en idiomas que jamás hablaremos bien, y gimnasios en los que nos pisaremos y planes de adelgazar que, bueno, pues no nos sirven. Desde los medios de comunicación, películas, series de televisión, etcétera, nos bombardean continuamente con un ideario determinista. Parece que nos quieren convencer de que no somos libres. Y bueno, ¿cómo podemos escapar de esa red, de esa Matrix que nos controla? ¿Es cierto así? ¿Es que somos así? Pues bien,
como os decía, quisiera en esta conferencia proponeros unos puntos de reflexión en este tema, porque en función de la respuesta que demos, vamos a vivir de una forma o de otra. Entonces vale la pena detenernos. Y yo me atrevo a decir que la importancia es triple. En primer lugar, si no somos libres, entonces no somos responsables. Y si no somos responsables, nuestra vida va a ser una triple sucesión del esquema estímulo-respuesta. ¿Os acordáis de la prueba de Pavlov? Que tocaba una campana a determinada hora fija y el perro babeaba porque le daba de comer. Eso lo quieren transponer a nuestra forma de funcionar. Pero entonces, claro, tiene unas complicaciones desde jurídicas, políticas, etcétera, sociales, si no somos responsables de nuestras propias decisiones, porque estamos condicionados por lo que sea. Y digo triste porque, y yo ya me voy posicionando un poco, creo que el esquema estímulo-respuesta menoscaba la dignidad humana. Yo creo. Es decir, te tocan una campana y ya babeas, es triste que no podamos evitarlo. En segundo lugar, si estamos determinados, entonces somos esclavos del marketing, de la moda, de los gobiernos, del gobierno en la sombra o de los extraterrestres, si es que existen. Esto es así. Si estamos determinados, somos esclavos. Pero así en su contrario, atención, si somos libres, entonces somos responsables. Y si somos responsables, entonces no podemos quedarnos cruzados de brazos ante los problemas que hay en el mundo, en la sociedad, en nuestras casas. Si somos libres y responsables, entonces tenemos que responder y cambiar para bien, primero, nuestro entorno más próximo, nuestro yo personal, luego el familiar, las asociaciones en las que nos movemos, nuestros grupos de amigos, incluso un entorno mucho más alejado, la sociedad, nuestro país, nuestro planeta, la espiritualidad. Poco a poco se va expandiendo nuestro campo de acción, pero estamos obligados, entonces, a responder, si somos libres y responsables. Y entonces, no sé qué he hecho, no he hecho nada, entonces es importante este tema, porque si es cierto que somos libres, tenemos que salir de nuestra zona de confort, molestarnos, trabajar para mejorar algo en lo que nos movemos en sintonía con todos nuestros compañeros, todas nuestras compañeras. Pues bien, como veis, para mí el tema al menos es apasionante dentro de que parece que suena un poco demasiado filosófico y como que te asustas cuando lees el título. Así que, bueno, pues hecha esta introducción, vamos al meollo. Y este es el esquema que yo os propongo para esta conferencia. Tras la introducción que ya os he hecho, voy a dejar claro cuál es el libre albedrío según el espiritismo. Esto que a lo mejor lo lógico sería que lo dejara para el final, prefiero hacer al principio, para que quede claro cuáles son los pilares que en relación con el libre albedrío o no determina la doctrina espírita. Vamos a ver luego el tema de las ciencias positivas y el determinismo, que dice la biología, la psicología, etc. A continuación, según lo que dice en la filosofía, un poco una breve historia de la filosofía en relación con este tema. Y por último, vamos a ver el libre albedrío según las religiones. Para terminar con una conclusión que nos va a hacer volver a la espiritualidad. Y fijaos que de nuevo tenemos la triqueta. Empiezo con la espiritualidad y termino con ella, porque necesito sacar unas conclusiones después de todo lo que veamos que nos sirvan para cada una de nosotros, los que estamos aquí. Bueno, como veo algunas caras nuevas, yo quisiera empezar muy someramente, pero creo que es necesario explicaros lo que es el espiritismo de verdad. De entrada, yo os recomiendo esta obrita, que es el espiritismo según Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, y dejar unos puntos claros para los que sea la primera vez que vengáis. Y digáis, bueno, ¿y este primo mío que hace espiritismo? Tal, no lo sabía. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, bueno... Entonces, por espiritismo no me refiero a la creencia popular que sigue existiendo de un gabinete en el que un hombre o una mujer se sienta delante de una mesa camilla, saca la bola de cristal, da así unos pases y tiene al lado el lector de tarjetas de crédito. No. Por espiritismo me refiero a todo un sistema filosófico, científico y moral que, despertado en el siglo XIX, fue codificado por el prestigioso pedagogo francés Allan Kardec en 5 libros. Y ha llegado hasta nuestros días gracias a personas serias, algunos profesionales de reconocido prestigio, que discretamente lo practican, y no para conocer el futuro, sino para el progreso moral propio y de la sociedad. Esto es lo que entendemos por espiritismo, esto es lo que hacemos en esta casa. El espiritismo es ciencia, pues trata sobre el origen y el destino de los espíritus,
y las relaciones que se pueden establecer entre nosotros encarnados y ellos desencarnados, pero además siguiendo el método científico, y esto es muy serio, esto es importante. Utilizamos el método científico basado en hipótesis, tesis, síntesis, y siempre bajo la duda metódica, donde cualquier cosa que veamos la confrontamos, para no creernos cualquier cosa. El espiritismo es filosofía, puesto que reflexiona sobre estas relaciones, encarnados y desencarnados, que resultan muchas veces de las comunicaciones mediúmnicas. Sale de nuevo un término que para algunos puede ser novedoso, aunque lo hayáis escuchado por ahí, mediumnidad. Filosofía porque además andamos en las cuestiones eternas que el ser humano se plantea, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, hay algo más, etc. Y esto, añado yo, no para recrearnos o maravillarnos frente a un fenómeno, sino precisamente para conocer ese fenómeno y sacar una lección que podamos aplicar a nuestras vidas. Por eso llegamos a la tercera dimensión, la moral. Desde mi punto de vista, esto es lo que diferencia el espiritismo de una sociedad de investigación parapsicológica o un grupo de cazafantasmas como hay tantos en Estados Unidos. Ellos se pueden quedar en el fenómeno, pueden ir a una casa abandonada, a un hospital de antaño y con determinados instrumentos mecánicos determinar que hay ciertas vibraciones que no les cuadran o ciertas energías. Bueno, y se queda ahí. No, eso a nosotros se nos queda, lo respetamos, lo utilizamos y lo estudiamos, pero se queda a mitad de la botella. La otra mitad es que de ese fenómeno tenemos que sacar una consecuencia que nos haga mejores. Cada uno con sus movidas, las que sean, pero que sean mejores con nosotros mismos, con los demás. Pues bien, las bases del espiritismo las tenemos en las obras de Allan Kardec, como os decía, profesor, pedagogo, lingüista francés, que a partir de 1857 comenzó a recopilar y publicar lo que conocemos como la codificación, que son los 5 libros principales y cuya lectura pues, no podemos dejar de recomendar a quien le interese el tema. Pero bueno, volvamos a nuestra cuestión. Os he hecho ya la introducción de qué es el espiritismo. ¿Y qué dice la doctrina espírita acerca del libre albedrío? Pues el espiritismo es claro y tajante. Y ya en el libro de los espíritus, a preguntas del codificador responden. Hay una pregunta, el 843, que el codificador pregunta a la espiritualidad en una sesión de mediunidad. ¿El hombre tiene albedrío de sus actos? Pregunta. Y responden los espíritus en mediunidad. Dado que tiene libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. Claro y tajante. Bueno, este libro se redactó usando una pluralidad de médiums en varios sitios geográficamente distintos. Y ante preguntas de un ayudante, los espíritus reportaron una serie de respuestas que luego pues, se reunieron, se confrontaron y finalmente, cuando había un acuerdo, se llevaron a la codificación, que son las que tenemos. No vamos a tocar aquí el tema de condicionantes que podamos tener o no ante nuestra propia falta de voluntad, que luego pues, desarrollaremos, pero vamos a quedarnos con esta pincelada inicial que nos dicen desde la espiritualidad elevada. Tenemos libre albedrío porque tenemos capacidad de pensar, y eso no nos lo va a cortar nadie. Me viene ahora, no lo tenía apuntado, un libro que ya en otras conferencias os he recomendado y que a mí me apasiona, El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Este libro relata la historia de alguien en un campo de concentración, donde después de una serie de vejaciones que le habrían convertido en inhumano, lo único que le quedaba era odiar al enemigo. Pero en un momento de inspiración dijo, alto, me están obligando, me han rapado el pelo, me han puesto una ropa sucia, me están haciendo vejaciones, pero nadie me puede obligar a que yo odie. Entonces, en su fuero interno, perdonó, cuando probablemente ninguno de nosotros en una circunstancia así podríamos. Él fue capaz y de repente comprendió que era libre. Bueno, ese libro, de verdad, buscadlo y leedlo porque es duro, pero me parece muy interesante. Entonces, vale, esto está en la línea de lo que nos dicen los espíritus. Puesto que tienes libertad de pensar, tienes libertad de obrar. Bueno, en realidad el libro de los espíritus reserva todo un capítulo a profundizar en la cuestión de la libertad y las dificultades que no lo ocultan. Se puede plantear al ser humano en su camino de o hacia la libertad. Esta ley de la libertad es una de las leyes naturales o es uno de los componentes de la ley natural, ¿vale? Que está presente en tantas otras espiritualidades, en múltiples caminos, en prácticamente todas las religiones. Suele haber un acuerdo de lo que es la ley natural y
se dice que la llevamos impregnada en nuestra psiquis, de una forma inconsciente, aunque naciésemos a lo mejor aislados, de una forma intuitiva, esa ley natural la tendríamos o nos surgiría, más o menos especificada como la tenemos aquí. Estas son las 10 manifestaciones de la ley natural, que la tenemos en el libro tercero del libro de los espíritus, que lo puedo enumerar, pero no voy a profundizar en cada una de ellas, porque hace pocas semanas nuestra compañera Pilar Arellano hizo una conferencia magnífica en la que desarrolló cada uno de ellos y con ejemplos, y que os invito a que busquéis esa conferencia porque a mí me pareció estupenda. Yo, sencillamente, ni siquiera los voy a enumerar. Ahí los tenéis, y uno de ellos, la 9, es la ley de la libertad, con lo cual se entiende que la ley de la libertad forma parte de lo que se entiende por ley natural, que es algo mucho más amplio. Pero bueno, si estas manifestaciones de la ley natural son comunes a muchos caminos filosóficos, espirituales, religiosos incluso, ¿qué pone o qué aporta, digamos, de nuevo el espiritismo? Pues estos 5 puntos que voy a sintetizar. En primer lugar, un reconocimiento de la existencia de una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que por comodidad en nuestra cultura occidental denominamos Dios, pero podéis denominarlo como queráis, siempre teniendo en la idea esa manifestación de una inteligencia suprema. En segundo lugar, un universo formado por espíritu y materia y las relaciones entre ambos, que es complicado a veces de comprender, pero que tiene unas manifestaciones muy interesantes, siendo el espíritu el principio inteligente. Existen además diferentes órdenes de espíritus dentro de una básica clasificación de imperfectos, buenos y puros, y nosotros, que somos espíritus encarnados en este momento, nos ubicamos en alguna de esas clasificaciones. En tercer lugar, el fenómeno de la mediunidad como una facultad natural, atención, facultad natural que todos en potencia podemos tener y desarrollar, por la cual el ser humano podemos entrar en comunicación con los espíritus desencarnados, de una forma natural, sin aspavientos y sin velas, o sin bola de cristal. En un diálogo que es muy útil para nuestro propio progreso, nuestro esclarecimiento y a veces para lo de ellos. En cuarto lugar, la ley del progreso, que según nos transmiten una y otra vez la alta espiritualidad, se basa en la reencarnación. Reencarnación no al estilo hinduista, como luego veremos, pero sí de una manera de progreso. La reencarnación en el espiritismo se entiende como un proceso natural que nos permite perfeccionarnos en sucesivas experiencias materiales, para purificarnos de errores cometidos en vidas anteriores. Y atención, porque esta cuestión nos va a ayudar a comprender mejor el tema del libre albedrío. Y es que, bueno, podemos pensar que venimos con un cierto número de condicionantes o condicionamientos que aparentemente pueden obstaculizar nuestro libre albedrío. Y bueno, la cuestión la voy a resumir brevemente porque en esta casa estamos continuamente hablando de este tema. Pero si yo en una vida cometo un cierto número de errores, esos errores no se van a purificar en un fuego eterno o en un juicio tremendo, como se dice en otros ámbitos, sino que con esos errores me los voy a cargar en mi mochila y voy a volver a encarnar para limarlos. Y aquellos otros a los que yo perjudiqué tendré que compensarlos de alguna forma. Al menos a mí me parece muy lógico el planteamiento. Ley de la reencarnación que afortunadamente viene acompañada de la ley del olvido. Afortunadamente. Porque si fuésemos conscientes de las que hemos hecho en vidas anteriores, sería horroroso. No podríamos levantar la cabeza de vergüenza, probablemente. Entonces, de una forma sabia, alguien ha determinado que cada vez que vengamos tendremos intuiciones de nuestros problemas, nuestras dificultades, las cosas que tenemos que trabajar, pero no van a suponer una carga que nos impida adelantar. Y entonces en este punto necesito volver a una de las leyes naturales, la ley de la libertad. ¿Y qué es la libertad? Bueno, yo creo que es lo primero que tendríamos que empezar a plantearnos. Generalmente en la sociedad se asume que somos libres cuando tenemos capacidad de elegir. Nos creemos libres y podemos elegir entre beber Coca-Cola o beber Pepsi, entre comprar en Mercadona o acudir al Capravo, votar a la derecha o votar a la izquierda.
Y la vida entonces parece que se nos presenta como una serie de opciones que nos puede dar una apariencia, y digo apariencia, sensación de libertad. Pero insisto, ¿podemos reducir la libertad a una mera actitud de elegir, sin más? No lo sé. Mis abuelos probablemente no tuvieron las capacidades de elegir que tenemos ahora. Es decir, no creo que mis abuelos se plantearan si beber Coca-Cola o Pepsi o si comprar en Zara o no el Primark. Probablemente no. ¿Y es que eran menos libres que nosotros? No lo creo. Pero voy más allá, y esto es lo que me interesa. El joven que en una discoteca decide, por tomarse una pastilla de éxtasis, de Spice, ketamina o cualquier otra droga de diseño, ¿está siendo realmente libre? Si redujéramos la libertad a una mera capacidad de elegir, diríamos, sí, está siendo libre, ha optado por tomarse una anfetamina o una pastilla de éxtasis. Ahora bien, si tenemos en cuenta las consecuencias que tomar esa droga de diseño puede tener en su propia vida o en la vida de los que lo rodean, difícilmente podríamos llamar a eso libertad. Difícilmente. Y es aquí donde yo querría lanzar una primera hipótesis. Para mí, la verdadera libertad no está en elegir. ¿Recordáis? Pastilla roja frente a pastilla azul. No, para mí, libertad no es elegir, sino elegir lo que moralmente es bueno. Y por moral, o por moralmente bueno, me remitiría a aquello que está en conformidad con los 10 principios que vimos antes que conforman la ley natural. Elegir lo que es bueno. De lo contrario, solo tendremos una apariencia de libertad, que en realidad no nos hace libres, sino esclavos del sistema, de las estructuras, de los intereses económicos o de personas deshonestas que solo buscan un ánimo de lucro por encima de la salud pública o nuestro propio progreso. En este sentido, la primera constatación que hacemos es que, precisamente, y en esta línea, el libro de los espíritus no reduce la libertad a una mera cuestión de elección, ni tampoco considera la libertad como algo absoluto e individual, circunscrito a nuestra propia individualidad. Voy a citar la pregunta 825 del libro de los espíritus, que se les pregunta: ¿hay en el mundo posiciones en que el hombre pueda jactarse de disfrutar de una libertad absoluta? Y responden los espíritus: no, porque todos vosotros os necesitáis mutuamente, tanto los pequeños como los grandes. Y a mí esta respuesta me hace reflexionar, porque para la alta espiritualidad el ser humano, nosotros no somos versos sueltos, sino que formamos una sinfonía cuando rimamos con el resto de nuestros hermanos y hermanas a lo largo de todo el planeta. Entonces, como broche este epígrafe, quisiese, porque ya hablo mucho, pero quisiera quedarme con dos ideas. La espiritualidad más elevada nos confirma que gozamos de libre albedrío y que tenemos capacidad de actuar porque tenemos capacidad de pensar. Y en segundo lugar, considero que es un error asimilar la libertad a una mera capacidad de elección, sino que somos libres cuando elegimos sí, pero cuando elegimos aquello que es moralmente bueno. ¿Vale? Y que paradójicamente progreso más cuanto antes me preocupo por las necesidades de los demás que por la mía propia. Y esta afirmación yo creo que está en la línea de las enseñanzas de los más altos espíritus que han encarnado como maestros espirituales en nuestro planeta. Y así, por ejemplo, Confucio diría: la virtud no habita en soledad, debe tener vecinos. Buda afirmó: si no somos capaces de cuidar a los demás cuando necesitan ayuda, ¿quién cuidará de nosotros? O el Maestro Jesús: ama al prójimo como a ti mismo. Y chimpum. Bien, pues vamos a seguir un poco hablando de lo que dicen las ciencias positivas, la biología, la psicología, etcétera, la física, en relación con este tema. En la diapositiva pues, os he puesto la imagen de Benjamin Libet, que fue un neurólogo estadounidense, nacido en 1916 y fallecido en 2007. Libet fue un reconocido neurólogo cuyos primeros trabajos se centraron en la investigación de las respuestas sinápticas y posinápticas. Estas palabrotas lo que quiere decir es el estudio de la actividad neuronal que hay en una sensación umbral, es decir, una intensidad que un estímulo genera antes de que conscientemente llevemos a cabo un cambio. Y con estos trabajos Libet pues, realizó una serie de investigaciones sobre la conciencia de las personas en relación con la neurobiología y la libertad. Entonces, a raíz de sus estudios y de sus reflexiones,
sobre el libre albedrío y la conciencia, Libet se convirtió en un pionero de intentar demostrar desde la biología o desde la neurología si somos libres o no somos libres. Vamos a ver cómo llevó a cabo sus investigaciones. Desde luego, es un científico muy importante precisamente por eso, porque desde la psiconeurología fue el pionero en analizar este tipo de cuestiones. Entonces, Libet realizó un experimento que voy a intentar explicar con mis propias palabras y que me perdonen los profesionales del mundo sanitario que haya en la sala, pero prefiero perder rigor a complicarlo mucho y que haya gente que no me pueda seguir. Voy a intentar explicarlo del mejor modo posible. Imaginaos que yo en este momento tengo sed. Tengo sed porque estoy hablando con voz muy fuerte y estoy hablando mucho y tengo aquí una botella de agua y me apetece un montón dar un trago de agua. Bueno, pues Libet, si estuviese aquí, es decir, si estuviese aquí encarnado, que no digo yo que esté desencarnado, pero si estuviese aquí encarnado Libet, lo que haría es que me pondría unos... ¿cómo se llama? Esto... unos electrodos en la cabeza y entonces me pediría que tomase una decisión y me diría el tiempo que transcurre desde que tomo la decisión en mi cerebro hasta que llevo a cabo un acto, coger la botella y dar un trago de agua. Pero bueno, Libet se llevó una sorpresa cuando se dio cuenta de que había actividad neuronal mucho antes del estímulo de tengo sed, en mi caso, en el ejemplo que os he puesto. Tengo sed, voy a beber agua. Mucho antes, en relación como unos 300 o 500 milisegundos antes, ya había actividad neuronal. Con lo cual, él concluyó que el subconsciente del individuo es el que realmente toma la decisión. Pero esto es importante, porque entró en contradicción con la creencia que había del libre albedrío, de que es la persona el que tiene el poder de tomar decisiones. Y en realidad fue una bomba, porque automáticamente todo el sector, digamos, universitario, científico, tal, se alineó con la tesis de Libet para concluir que no somos libres, que no tenemos libertad. No digo yo que esté de acuerdo, luego intentaré refutar un poco su experimento y sus tesis, pero esto fue lo que él concluyó. Dijo que la determinación o el deseo empieza de una manera inconsciente y que nosotros no tomamos nuestras decisiones de una manera consciente. Y eso lo demostró precisamente por la diferencia de tiempos que había entre un instante y otro. Así, dicho a grosso modo. Desde luego, por supuesto, él hizo estos experimentos en una muestra lo suficientemente grande de población para que pudiese obtener unos resultados científicamente asumibles. Y posteriormente a los experimentos de Libet, otros muchos científicos intentaron, pues comprobarlos. Entonces, yo os he puesto aquí el ejemplar número 477 de 31 de agosto del 2011 de la revista Nature, o Nature, titulado Neurociencia versus Filosofía, un reto al libre albedrío, que es un artículo muy interesante porque es de esos que marcan época, por decir así. Lo cierto es que no dice nada nuevo en relación con las tesis de Libet. Es decir, este artículo pues, se queda con el hecho de que, basándose en ciertos experimentos, se deducen que nuestro cerebro toma unas decisiones bastante antes de que seamos conscientes de que las estamos tomando. Y es. Atención. Estos experimentos y estos artículos, desde mi punto de vista, son importantes y hay que tener cuidado porque poco a poco se van transmitiendo a la sociedad como por ósmosis. Y todo el segmento de científicos piensan que no somos libres. Y os pongo un ejemplo. El 30 de enero del 2020 se publicó en El País, en el periódico nuestro de España, en el País, un artículo de un neurólogo llamado Juan Lerma, que yo lo leí el titular y me pareció interesante. El titular decía que el cerebro tiene enfermedades que afectan al alma, porque te afectan como individuo. Entonces, como en el propio titular hablaba de alma, pues cogí y me leí el artículo entero. Entonces, en realidad es una entrevista que hacen a Juan Lerma y en un momento dado el periodista le hace una pregunta relacionada con el libre albedrío. Y Juan Lerma responde textualmente. Dice, yo no soy filósofo, pero el libre albedrío no existe, es una falacia. Eso lo dijo un científico español en un periódico de amplio alcance, dando por hecho, de una forma indubitada, que no existe libre albedrío. Y claro, nosotros, curritos de la calle, que leemos de todo y tal, pues estas cosas a lo mejor no le damos importancia, pero se nos van quedando aquí.
No, pues va a resultar que no somos libres, no existe libre albedrío, etc. A mí me da un poco de miedo, es decir, no porque yo vaya a defender una postura contraria, me da miedo de estas manifestaciones indubitadas. Al menos podría decir, en mi opinión, creo que no existe libre albedrío, pero decir es una falacia es dar por hecho que, según los científicos, no existe tal. Entonces, creo que es bueno, como yo siempre os digo, creo que es bueno ser rebeldes, o al menos poner en tela de juicio las afirmaciones que leemos. Luego cada uno, o sea, yo respeto a todo el mundo, cada uno que se quede con la idea que tiene, y si pensáis otra cosa, pues vamos a tener una discusión animada en un bar tomándonos un vino, o uno detrás de otro. Pero probablemente pues eso alimenta pues las discusiones que tenemos los seres humanos y tal, ¿no? Muy interesante, siempre sirve para progresar. Pero estas manifestaciones claras en la prensa de es una falacia, a mí me dan mal rollo. Y por eso yo quería plantear unas críticas sobre estos experimentos positivistas de tipo Libet, por llamarlos de alguna manera. Críticas, pues a lo mejor no desde la metafísica o desde la espiritualidad, sino desde las propias contradicciones que desde mi punto de vista llevan esos experimentos científicos. Entonces, de entrada os aconsejo un artículo muy interesante publicado por otro señor que se llama Juan Manuel Muñoz Ortega. Yo le sigo mucho porque tiene una doble formación. Por un lado es doctor en filosofía, pero por otro lado es licenciado en biología, y me gusta esa combinación. Este señor imparte en la actualidad un curso de formación permanente en la UNED, que se titula Neurociencia y Libre Albedrío, con unas conclusiones muy interesantes. Vamos a analizarlo. En primer lugar, es bueno analizar un poco la estructura de nuestro cerebro. Desde luego yo no me voy a meter si nuestro yo, nuestra esencia, radica en nuestro cerebro o no. Pues en este punto también me voy a remitir a una excelente conferencia que nos dio hace unas semanas Alfredo Alonso, donde nos puso ciertos casos investigados de personas que teniendo una enfermedad cerebral o un cerebro mínimo o casi un cráneo vaciado, y sin embargo fueron capaces de sacarse un doctorado en universidades prestigiosas. Con lo cual, él concluía que el yo, esa esencia nuestra que puede razonar, no está del todo al menos en nuestro cerebro, sino que hay algo más, o espiritual o material, pero que hay algo más que no podemos desdeñar. Bueno, existe una teoría, según McLean, que a mí ya me han dicho gente con formación sanitaria que es una teoría, que hoy día esto no es que sea muy científico, pero a mí me sirve porque, es muy cómodo decir que en nuestro cerebro tenemos como tres partes. Un cerebro reptiliano, otro límbico, donde está la sede o radica la sede de las emociones, y un neocórtex, donde está el razonamiento. Bueno, a lo mejor esto es resumir algo mucho más complejo que todo esto, que es el cerebro humano. Pero me parece muy interesante, estos tres niveles. Por cerebro reptiliano, los McLean y los que siguen esta teoría se refieren a esa parte de nuestro organismo que rige el cerebro sin nuestra voluntad y que compartimos, decían ellos, con los reptiles. Por ejemplo, yo no soy consciente, yo no pongo voluntad en el latir de mi corazón o en los jugos gástricos o en el fluir de la sangre. Yo no puedo pararlo y hacerlo moverse de nuevo. Esos son una serie de funciones autorreguladas que pues al parecer tienen su punto de regulación en el llamado, entre comillas, cerebro reptiliano. Entonces, claro, en este contexto, yo creo que nadie habla de si una lagartija tiene libre albedrío. Sencillamente obedece según el esquema estímulo-respuesta. Entonces, en este punto del cerebro no podemos radicar el libre albedrío. El cerebro límbico, donde algunos hacen situar las emociones, según alguna obra, lo hablan como mesoencéfalo. Yo no estoy seguro si esta denominación se sigue utilizando o no, pero bueno, está por ahí. Se encarga, pues a lo mejor, de cosas más complejas, como traer el pasado al presente, con sofisticados ya procedimientos de aprendizaje, memoria, y al parecer se activa cuando nos emocionamos. Emociones y conocimientos sí parece que influyen en nuestras decisiones. De hecho, hoy día la inteligencia emocional es algo que se estudia, se trabaja y se ejercita como algo bastante importante. Las emociones son la base de nuestra conducta. Pero ¿podemos explicar con ellas todo nuestro comportamiento? Bueno, veamos y seguimos. Se habla como un tercer nivel
del neocórtex, la corteza cerebral, más relacionada, dicen, según el desarrollo social, incluso pues, en la región frontal cuestiones mucho más complejas como culturas, tecnologías o comprender leyes que rigen en el universo, con lo cual parece que es algo que ya se reserva a una evolución mucho más adelantada. Del neocórtex se dice que hay un hemisferio izquierdo que se reserva pues, para la lógica o las relaciones causa-efecto, las operaciones matemáticas, etc., y un hemisferio derecho que se asocia más a la creatividad, etc., ¿no? Bueno, pues yo no sé, si consideramos al ser humano como un sistema complejo, que ciertamente lo es, y consideramos que en su cerebro residen las funciones que lo definen, pues yo no sé, en mi opinión, el libre albedrío, dónde podríamos situarlo. Quizá un compendio fruto de la interacción del mesoencéfalo y teloencéfalo, el sistema límbico y quizá el neocórtex. Pero bueno, a mí lo que realmente pone de relevancia el experimento de Libet y todos los posteriores es que, bueno, yo puedo tener un estímulo que me haga hacer algo, pero yo tengo la voluntad para parar esa acción, para luego realizarla o no realizarla. Y por otro lado, mi yo es más que el consciente. Yo también soy el subconsciente y el inconsciente. Eso es parte de mí. Es decir, si a mí me pincháis y yo doy un puñetazo, lo lamentaré, pero eso es parte de mí. Soy yo. Mi inconsciente y mi subconsciente soy yo. Entonces, no veo cuál es el problema de que solamente nos quieran reducir al consciente. Pero luego, ¿qué sucede con esas decisiones que tomamos en contra de nuestros gustos e inclinaciones? Y os voy a hacer una pregunta, a ver qué respondéis. Imaginaos que es la hora de la cena y estamos cenando con nuestra familia, ¿vale? Cenamos y en el postre nuestra madre saca unos yogures. Hay yogures de fresa, hay yogures de limón. Pregunta, ¿qué yogur va a elegir nuestra madre? ¿Fresa o limón? Bueno. ¿O no? ¿O no? Pero supongamos que va a ser la primera. La dejamos elegir a la primera, no el que sobre. Dejamos, mamá, tal, como es el Día de la Madre, dejamos que elijas hoy el yogur. Esto es triste, ¿eh? Pero bueno, la dejamos elegir. ¿Elige fresa o limón? Fresa. Bueno, en principio el que más le guste, pero no. Nuestra madre va a elegir el yogur que esté más próximo a caducar. ¿Por qué? Porque si un yogur caduca, hay que tirarlo. Entonces, aunque a nuestra madre le guste el limón o la fresa, lo que sea, ella se va a fijar en la fecha de caducidad. Yo esto no sé, vamos, de verdad que llevo varios días que no duermo porque le doy vueltas a estas cosas. ¿Qué diría Libet ante esto? ¿No? Entonces me imagino así a mi madre con los electrodos y tal, y ya me entra la risa y ya no duermo en toda la noche. Porque es así. Pero Libet no tiene respuesta para estas cosas. Es decir, para las acciones que hacemos oponiéndonos a nuestros gustos y que hacemos por los demás. Un voluntario. Hay situaciones donde no da gusto, hay cosas que son desagradables. Los que habéis sido voluntarios y habéis cambiado pañales en sitios un poco extremos, eso no se hace por gusto, pero se hace. Yo no sé qué sistema del cerebro empieza a vibrar en esa situación, pero lo que está claro es que hay algo que los experimentos de Libet no explican, que son voluntades en las cuales nosotros, a nosotros mismos, nos vencemos en función de unos valores superiores, los que sean, los que cada uno tenga, o no. Hay gente que no tiene valores, pero sencillamente dice, este mundo hay que hacerlo mejor. Y ya está. Y a lo mejor, curiosamente, están muy por encima de otros muchos que nos decimos o pensamos que... Bueno, ¿me entendéis? Pues sí, esto es así. Y por otro lado también, a ver, estas conclusiones de los experimentos tipo Libet, para mí son un salto ontológico, y sin red. El extrapolar un ejercicio puntual de control del pensamiento a uno de los temas de los conceptos más controvertidos de todos los tiempos, que es el del libre albedrío. De hecho, perdón, yo esa cuestión, esa
circunstancia, el tema del libre albedrío, lo situaría más en un ámbito filosófico más que biológico, creo. Aunque siempre pienso que es deseable ambas cosas, porque cada uno, por supuesto, en su ámbito de acción, que muchas veces coinciden, pero muchas veces no. La filosofía, la metafísica, debe respetar la ciencia, pero la ciencia tiene que respetar también la filosofía. Y tiene que entender que a lo mejor hay otras formas de obtener conocimiento que no son meramente el método científico. Y la metafísica es uno de ellos. No podemos renunciar a toda una tradición filosófica nacida con Aristóteles del desarrollo de la metafísica. Hay otros muchos métodos. También la simbología es una forma muy curiosa de obtener conocimientos ancestrales del ser humano, sobre todo cuando encontramos símbolos que se repiten a lo largo de nuestro planeta. Pero bueno, ahí no voy a entrar, al menos en esta conferencia. Así que, bueno, pues nada, pues visto un poco el tema de las ciencias positivas, vamos a ver un poco el tema del libre albedrío según la filosofía. Por un tema de tiempo no voy a hacer un recorrido histórico en profundidad sobre lo que han dicho todos los filósofos a lo largo del tiempo en esta cuestión. Voy a dar 4 pinceladas y quedarnos con algún tema. Entonces, bueno, pues los filósofos presocráticos, y nos estamos situando en la Grecia de antes de, bueno, entre los siglos IV a.C. y VI a.C., era un tema que no es que les preocupara exactamente. Es decir, para ellos lo importante pues era la explicación de la naturaleza. Es cuando nace la cosmología, la filosofía de la naturaleza, etc. Y tienen ya un atisbo de pensamiento racional que para ellos empezaba a ser importante. Por eso les situamos por delante del mito. Inicialmente fue el mito y acto seguido, y así están todos los libros de filosofía, primero te hablan del mito y acto seguido los filósofos presocráticos, de antes de Sócrates. El mito no lo tenemos que quitar como un cuento más, porque el mito nos puede transmitir enseñanzas muy interesantes, pero tampoco voy a entrar en ese tema. Entonces, todos estos filósofos presocráticos, he puesto por ahí un listado, se mueven en una especie de universo determinista. Piensan que está todo escrito, piensan que se podría explicar el futuro de una forma que no se pueda modificar, especialmente Heráclito, está por ahí. Bueno, es lo que pensaban porque a ellos lo que les importaba no era la actuación, la actividad humana, sino más bien la explicación de la naturaleza. Pero claro, pasa el tiempo y llegamos a los grandes. Sócrates, Platón, Aristóteles, que curiosamente uno fue discípulo del otro y el otro fue discípulo del de más allá. En una forma, y además decían cosas contrarias al inmediatamente anterior. Nos estamos situando a partir del siglo IV a.C. y en adelante. Y ya digo, son los grandes. ¿Y qué sucede? Pues que introducen en filosofía algo novedoso, que es el comportamiento del ser humano para alcanzar los bienes superiores. Es decir, incluyen por primera vez en la historia del pensamiento humano el tema de la moralidad. Entonces nos hablan bienes superiores al alcanzar la felicidad, la bondad, lo bello, la unidad, la verdad. Platón en sus diálogos utiliza la figura de Sócrates para probar la superioridad del obrar frente a otros sofistas. Y Aristóteles, en concreto, su Ética a Nicómaco, ¿vale?, que es una obra de estas que puedo recomendar porque además es de lectura muy agradable, en su propio desarrollo pues prefigura a un hombre libre, capaz de tomar sus propias decisiones a pesar de los condicionantes. Y todo ello para buscar una serie de bienes superiores que son los que he nombrado: felicidad, bondad, belleza, etc., ¿no? Y esta línea se prolonga con más o menos altibajos y con circunstancias pues prácticamente hasta el siglo XIII, ya después de Cristo. Los primeros teólogos cristianos lo que utilizan es, tratan de razonar la fe que han obtenido pues a partir de los textos sagrados, usando los conceptos aristotélicos. Y entre ellos, pues Santo Tomás es conocido por utilizar la nomenclatura de Aristóteles, traducida a una especie de explicación de la fe. La cuestión del libre albedrío, defendida desde la filosofía de Aristóteles, Platón y Sócrates, pues llegará a convertirse en un artículo de dogma de fe, y prácticamente así se ha prolongado hasta nuestros días. Hoy día, si cogéis un catecismo de la Iglesia Católica en vigor, sigue hablando del libre albedrío como una cuestión de moral tal cual, sin entrar a... Es decir, se ponen probablemente en el sentido opuesto de los biólogos. Aquí hay libre albedrío porque sí. Bueno, y eso, pues ya os digo, parte un poco pues, a partir de las obras de Santo Tomás. Con todo,
y defendiendo un poco a Santo Tomás en lo que se pueda, hay una cita que me gusta mucho de él en relación con... Bueno, él criticaba las mancias, todas estas técnicas de averiguar el futuro, la astrología y este tipo de circunstancias. Y decía Santo Tomás, astros se inclinan pero no obligan. Me parece muy interesante. Astros se inclinan. Viene a decir que podemos tener, él asume que podemos tener una serie de influencias, de condicionantes, los que sean, pero que no por ello nos van a obligar, nos van a hacer actuar de una forma que no tenga vuelta atrás. Entonces, bueno, me parece interesante esa cita y tal cual os la comento. Bueno, pasa el tiempo y entonces llegamos a lo que se conoce como los filósofos modernos, Descartes, Spinoza y Leibniz. Nos movemos en el siglo XVI y con la filosofía moderna comienza el materialismo, el comprender o el entender que el ser humano es solamente materia. Se rechaza la metafísica escolástica como un método válido para conocer y se potencia el método científico, que no está mal, en el cual Leibniz pues, fue un gran precursor. Descartes, con aquel cogito ergo sum, pienso luego existo, pretendió incluir la duda como base para todo tipo de estudio. Hay que dudar de todo y a partir de ahí empezar a construir, que no es mala opción. Me parece muy interesante el empezar dudando y a partir de ahí, pues construyendo. Muy bien. Y, por cierto, que se puede decir que empiezan a aproximarse a una concepción determinista del mundo. En concreto, Leibniz piensa que todo el mundo se puede reducir a fórmulas matemáticas. Si pudiésemos hacer un gran sistema de ecuaciones, seríamos capaces de predecir el futuro porque todo está determinado, dice Leibniz. Esto luego lo retomaría Einstein con ciertas modificaciones, aunque mete un nuevo argumento, que es el de la predictibilidad. Dirá Einstein mucho más adelante, siglos después, que no hay que confundir predeterminación con predictibilidad. Bueno, o como sea. Por cierto, que Descartes incurrió en una cierta contradicción porque él asumía que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma y para Descartes el alma es libre, pero el cuerpo no. Y entonces ese dualismo de libertad y no libertad es lo que explica las complicaciones, problemas que muchas veces nosotros a nosotros mismos nos infligimos, de esa eterna lucha entre la materia y el cuerpo, quizá en un dualismo demasiado exagerado, pero me pareció interesante. Y claro, pues nada, pues llegamos a los contemporáneos, Marx, Schopenhauer, aquí he puesto a Freud también. Todos ellos, en general, dijeron no al libre albedrío. Ellos consideraban que está todo determinado, que no hay escapatoria y que es así. La filosofía será emotivista primero, relativista después y terminará con un nihilismo, del cual el máximo exponente es Nietzsche, que proclamará que no hay nada, no somos nada, nada vale la pena, nada tiene sentido, en un pesimismo existencial, del cual se hará reflejo un poco más adelante Sartre, hablando de un vacío existencial. Claro, Sartre también había vivido las penas de un campo de concentración y ante tamañas dificultades, ante tamañas miserias, dijo, es que no somos nada, es que somos lo peor, es que, en fin, si bien yo soy un defensor de Sartre y pienso que al final evolucionó hacia un humanismo muy interesante que explica en la medida de lo posible el mundo del siglo XX que a él le tocó vivir. Pero bueno, sí es cierto que ese vacío existencial, ese bloque que él tenía dentro que no sabía cómo llenarlo, ni de sentimientos ni de emociones, en parte explica su filosofía y la de todos los pensadores del siglo XX. A mí lo que más curioso me parece es que cuanto más se considera que el ser humano es materialista, que no hay nada más, a la vez, o al menos los pensadores se vuelven más pesimistas, más negativos, más no somos libres, estamos condicionados, etc. Y bueno, pues dando a entender que el mundo no tiene solución, que estamos condenados a la hecatombe, al desastre nuclear, etc. De aquí parte mucho de las películas negativas, incluso de ciencia ficción, que ahora podemos ver, donde parece que siempre te ponen lo peor de todas las opciones, siempre se va a dar la peor. ¿Hay solución?
o no, desde la filosofía. Estoy hablando siempre desde la filosofía. Bueno, pues yo quería mencionar un par de movimientos que a mí me parecen muy interesantes y creo que son los que pueden aportar un rayo de esperanza al ser humano. La fenomenología, cuyo máximo exponente es Husserl, pero aquí tenemos en España a Xavier Zubiri, un filósofo muy interesante, y que nos abre la puerta a la esperanza, que curiosamente pasa por recuperar la idea de la libertad, a pesar de los pesares. Todo esto en medio de un universo a veces caótico. Y esta palabra me parece muy interesante, porque puede desembocar a hablar de la teoría del caos, que también tiene su punto que convendría profundizar un poco en ella. Un pensador, también español, López Corredoira, sugiere que el problema es confundir de forma inapropiada determinismo con predictibilidad, la idea que luego también recogería Einstein, ¿no? Y la cosa se complica más cuando vienen físicos a hablar de un sistema relativista basado en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, en la cual muchos tenemos muchas esperanzas porque parece que va a poder explicar las divergencias que se da entre el mundo material y el espiritual, está todavía por desarrollar en bastante buena medida, pero que muchas veces se basa en un sistema de azar. Y el considerar en un microcosmos que hay azar, eso no sabemos exactamente, no podríamos situar un electrón, sino que podríamos predecirlo más o menos con probabilidades. Parece que el microcosmos es azaroso o condicionado al azar, mientras que el macrocosmos se dicen que es determinado. Por primera vez desde Hermes Trismegisto parece que lo que es arriba no es como es abajo. Esto, sin embargo, está provocando una gran problemática que los filósofos tratan de solucionar. Os decía que había dos corrientes, una es la fenomenología y la segunda el personalismo. El personalismo del cual pues, podemos citar, Kant ya comenzó a intuirlo, pero sobre todo Maritain o en nuestro país Juan Manuel de Burgos, como una línea de pensamiento que reconociendo la dignidad del ser humano y su posibilidad de ser libre, entiende que el libre albedrío es posible. Pues posible desde el punto de vista siempre desde la filosofía. Bueno, ¿y la religión? Bueno, pues lo mismo que con la filosofía, no voy a hacer un recorrido histórico por todas las religiones del mundo porque, bueno, pues os vais a cansar mucho de mí, al terminar me vais a coger y me vais a tirar al pilón de la Puerta del Sol. Y como pretendo que no hagáis eso conmigo, pues voy a resumir muy rápidamente. En la historia de las religiones no se habla propiamente de determinismo, sino de predestinación. ¿Estamos predestinados? Pues un católico diría que no, un calvinista diría que sí. Y como tantas otras cosas, la reforma luterana del siglo XVI pues abrió una puerta a la reflexión sobre el ser humano y su destino. Pero vayamos por partes. Vamos a empezar primero por las religiones orientales y a ver qué comentaban sobre este tema. En principio, en primer lugar, me he detenido en el hinduismo. Sabéis que es incorrecto hablar de hinduismo como de una única religión. El término hinduismo lo pusieron los ingleses en el siglo XIX con su ánimo de catalogar o categorizar o organizar las manifestaciones espirituales que se encontraban en la India, la joya de la corona británica en aquella época. Sin embargo, si analizamos la historia de las religiones en la India, vemos que hay una amalgama tremenda, muy variada y muy rica de manifestaciones espirituales. Tienen en común casi todas que giran en torno a la rueda del Dharma. La rueda del samsara, confundido. Rueda del samsara. La rueda del samsara es el eterno ciclo de reencarnaciones, de nacimiento, vida y muerte, reencarnación. Esta rueda del samsara está condicionada por el dharma, ahora sí, dharma, que son las acciones buenas, o el karma, que son los errores o las emisiones que hayamos podido cometer. Y habla de una eterna rueda en la cual consideran ellos que el ser humano está atrapado. La insoportable trampa del samsara. Entonces, por cierto que aquí hay, desde mi punto de vista, la gran diferencia que hay entre la reencarnación según el hinduismo o la reencarnación según el espiritismo. Para los hindúes, te tienes que someter al samsara. Eso quiere decir que si tú has nacido en una determinada casta, debes permanecer en esa casta. No debes casarte con nadie de otra casta distinta y te debes de conformar.
Pero también, fijaos, mientras que el espiritismo habla de que la reencarnación siempre es progreso, siempre vamos a reencarnar en alguien un poquito mejor de lo que somos actualmente, no así en el hinduismo. Tú puedes estar en la casta superior, la de los brahmanes, por ejemplo, pero si te has comportado mal o lo que sea, en la siguiente pues puede ser un gato o una vaca. Una vaca no está bien tratada, es una rata, por ejemplo. Eso es así, es decir, por eso lo llaman la eterna rueda del samsara, de la cual no saben salir. Es decir, lo consideran como algo insoportable hasta el punto que esto se da todavía en la India. Si alguien resbala y se cae en la calle, es posible que la gente no le vaya a ayudar, porque consideran que están interfiriendo en su karma. Y eso sería horrible para él. Entonces, claro, es una contradicción bastante dura, pero es su conocimiento, es en lo que creen, ¿no? ¿Qué formas de escapar de esta eterna rueda de las reencarnaciones tienen? Bueno, pues hay varias vías. La más conocida es el budismo. El budismo, pues sabéis que se basa en la transmisión de Buda de las 4 nobles verdades, que básicamente es que existe el sufrimiento y que el sufrimiento se debe a nuestros apegos. Y bueno, que una de ellas, las nobles verdades, es que se puede escapar del sufrimiento a través del octuple sendero, que básicamente es una vía típicamente budista, donde uno, a través de la meditación y a través de alejarse un poco de los apegos que pueda tener sobre la materia, pueda evitar ese sufrimiento. El deseo, o el sufrimiento, está reconocido en la tercera noble verdad que transmitió Buda a sus discípulos. Entonces, bueno, pues sí es cierto que Buda transmitió una posibilidad de que podamos alcanzar la iluminación y en el último de los estados el nirvana a través precisamente de evitar pues, ese exceso de deseos, ese exceso de apego, etc. El libre albedrío no es una cuestión estrictamente budista, no es una cuestión que se la planteara como tal. Sin embargo, sí es cierto que Buda, como en tantas otras cosas, optó por el camino del medio. Es decir, considerar que podemos estar determinados, pero que sí es cierto que con nuestra voluntad podemos negarnos a esa determinación. Es decir, conjugo determinación con libertad de una forma sencilla, a través de tu voluntad, que sí es cierto que tú tienes que depurar a través de técnicas como la meditación, etc. Bueno, me ha parecido interesante mencionarlo porque, aun con la nomenclatura propia del budismo, he encontrado pues, múltiples coincidencias con la filosofía espírita. Es decir, esa posibilidad de, perfecto, la materia es útil, la materia es buena, tenemos que utilizar la materia, pero sin apegarnos a ella. Es decir, es un instrumento que nos puede servir para nuestro progreso. Nosotros encarnamos para vivir experiencias, mejorar, etc., y no es nada malo utilizar la materia como tal. Pues bien, vamos un poco a las religiones occidentales, que nos resultan mucho más familiares. En concreto, pues bueno, tanto el cristianismo como en general, bueno, todas las religiones abrámicas o las religiones del libro parten por la defensa del libre albedrío. En parte quizá para poder reafirmar la creencia de un cielo, un infierno, etcétera, en el más allá. Por ejemplo, el capítulo 30 del Deuteronomio dirá: hoy pongo ante ti la vida y el bien o la muerte, hoy pongo ante ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Elige pues la vida para ti y para tu descendencia. Es decir, como que ya en comienzos del judaísmo se pone de manifiesto que tú con tu voluntad puedes ser libre para elegir el bien y el mal. Y bueno, pues esta tradición se recogió por las diferentes iglesias cristianas como tal, sin entrar en duda con la misma, hasta prácticamente el siglo XVI. En el siglo XVI se da la reforma luterana. Este señor no es Lutero, este señor es Juan Calvino. Juan Calvino, en paralelo con Lutero, impulsó una reforma del cristianismo, que todo hay que decir tocado por los excesos cortesanos de la curia papal y los escándalos que la venta de reliquias o de indulgencias pues, se producían en ese momento, con lo cual él propuso lo que es lo que se conoce como la reforma. Calvino se circunscribió un poco a la zona de Suiza, si bien es cierto que ha influido mucho en movimientos de tipo evangélicos actuales. A diferencia de Lutero, Calvino creía en la predestinación. Y creía en la predestinación
con dos argumentos. Un argumento un poco infantil, desde mi punto de vista, que dice que si Dios lo sabe todo, pues sabe mi futuro. Y si sabe mi futuro, yo no soy libre. Por lo tanto, poco tengo yo que hacer. Estoy predestinado y ya está. ¿Y qué puedo hacer? Pues te dice Calvino, pues nada, reza porque no puedes hacer nada. Ya, pues esto es así. Tú has nacido como tal y no hay nada que hacer. Así. Y en segundo lugar, desde un punto de vista más teológico, porque él era un buen teólogo, él se basó en varias citas bíblicas que son muy conflictivas para la Iglesia, incluso a días de hoy, para la Iglesia católica. Una de ellas es un versículo de San Pablo en su epístola a los Romanos que dice literalmente: y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, les glorificó. Tal cual, esto es literal. Y por muchas traducciones que se hayan hecho de la Biblia, estas frases en el original son tan claras que se han mantenido. Bueno, el problema es que muchas veces pues, la Biblia es contradictoria. Esto es como los refranes, que viene tu madre y te dice: al que madruga, Dios le ayuda. Y tú le dices a tu madre: y no por mucho madrugar, amanece más temprano. Los refranes son así, todo refrán tiene su contrarrefrán. Pues todo versículo de la Biblia tiene su contraversículo. Y curiosamente, el mismo San Pablo, ahora no a los romanos, a los gálatas, en otro momento les dice: el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Entonces, hombre, Pablo, por Dios, que nos vuelves locos, porque en unas cosas nos dicen unas cosas, en otros sitios nos dice otras. Bueno, vamos a ver, desde mi punto de vista, el problema mío no, el problema de las iglesias, es que muchas veces son más paulistas que cristianas. San Pablo, que era un buen hombre, pero sin embargo, pues venía de una facción muy seria del judaísmo. Y bueno, aunque se cayera del caballo y estuviese ciego varios días, pero bueno, él había militado en el judaísmo como más ortodoxo y eso de alguna manera convivió con él a lo largo de todas sus epístolas que se han recogido en el Nuevo Testamento. Entonces, para mí me parece, pues bueno, un poco lo llamo yo enojosa tendencia que tienen muchas veces los creyentes a ser más paulistas que cristianos. Y en segundo lugar, un tema que a mí me parece muy, bueno, así, es la influencia que Calvino ha tenido en múltiples movimientos evangélicos que hoy influyen bastante en líderes políticos de Brasil y de Estados Unidos también. Los movimientos evangélicos no tienen una línea única, sino que son muy variados. Pero sí es cierto que cuando leemos o escuchamos manifestaciones, incluso políticas en Brasil, que dicen: bueno, los incendios en la selva es que es así porque es la voluntad de Dios, no podemos hacer nada, todo se va a acabar, etc. Ahí lo que subyace es un problema de predestinación. A mí no me parece un argumento en el siglo XXI, con nuestra lógica, pues bueno, muy adecuado para mantenerlo. Si crees, crees, si no crees, no crees, pero hay cosas que rechinan, ¿no? Pero esas cosas se escuchan y muchas veces el origen está precisamente en las obras de Juan Calvino. Pues seguimos en nuestro paseo por la triqueta, ¿os acordáis? Que no tiene ni principio ni fin. Y tenemos que volver un poco a la espiritualidad. Bueno, puse esta cita que me gustó: el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras, porque bueno, son de esas frases motivacionales, pero que me parecen muy bonitas, sobre todo cuando pensamos que el mundo está mal, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada, qué horror, el coronavirus ahora, si yo no soy biólogo, tal, no sé qué. Tranquilo, muchacho, empieza con las pequeñas piedras. Empieza mejorándote a ti mismo, a tu entorno, a tu familia, etc. Que eso, tú tiras una piedra en un lago y se van haciendo ondas que se van expandiendo. Llegarás a mover montañas, pero empieza con las pequeñas piedras. Bueno, pues en esta particular triqueta nuestra vuelvo al origen y voy a citar dos maestros espirituales que personalmente me gustan mucho, aparte, bueno, por supuesto, del maestro Kardec, que bueno, pues llevó a cabo la codificación del espiritismo. Voy a citar a Krishnamurti, maestro hindú fallecido en California, cuyos principales temas incluían la revolución psicológica, el propósito de la meditación, relaciones humanas, naturaleza de la mente, etc. Muy interesante. Y otro es un valenciano, Vicent Guillem, que seguro que le conoceréis,
que tiene un librito muy interesante titulado Las leyes espirituales, y que lo cito precisamente porque he constatado el gran paralelismo que hay con lo que dice el espiritismo en relación con el libre albedrío. Y os resumo, nada, ya en dos brochazos. Solo progresamos si somos libres. Es decir, de nada nos sirve que hagamos el bien por obligación. Pues eso no sirve para nada. Hacer el bien obligados no sirve. No tiene ningún valor, por ejemplo, un niño que se porte bien delante de sus padres para tener contentos a sus padres. El verdadero valor es ese niño cuando está solo, que se porta bien porque ha descubierto que así se encuentra mejor o colabora, etc. Entonces, ese es el auténtico valor, el de la libertad. Y esto tiene un corolario, y es la respuesta de por qué Dios o los espíritus elevados no vienen a solucionar los problemas de este mundo. Y esto es importante, porque muchas veces clamamos al cielo: Dios mío, ¿por qué permites el coronavirus? U otras cosas. No, los problemas de este mundo, vosotros y yo. Por supuesto, si creemos en la influencia de la alta espiritualidad, nos será mucho más llevadero. Encontraremos fuerzas, encontraremos un empuje, encontraremos solución a preguntas que nos hacemos sobre qué va a ser después o de dónde venimos. Pero vosotros y yo somos los que tenemos que mejorar este mundo, no los espíritus, no el Creador, el Padre Celestial, como queréis llamarlo. Entonces, para mí es el principal corolario de esta circunstancia. Y yo creo que esto es así. Si esto es así, es precisamente para no menoscabar nuestra libertad. La alta espiritualidad no interviene en los asuntos de este mundo para que nosotros seamos libres. Se decía, cuando éramos niños, ¿pero por qué Dios es invisible? Y yo esta respuesta, hasta que no me la dijo alguien hace un par de años, nunca lo entendí. Alguien me dijo, si Dios fuese visible, tú estarías obligado a creer en Él. Y ese amor no sirve, porque es un amor obligado. Tiene más valor el creer porque has tenido una experiencia, porque encuentras sentido a tu mundo, porque de repente conoces a una persona a la que no deberías conocer, la conoces y te enamoras y esa persona se enamora de ti, cuando estaba todo en contra. Es decir, a lo largo de nuestra vida hay una serie de experiencias que dices, esto no son protones, electrones, neutrones y una energía así más o menos, es algo más. Pero eso tiene que ser la experiencia de cada uno y cada una de vosotras, o la experiencia mía. Si no, esto en este momento sería un púlpito y yo sería un predicador. Y eso no sirve para nada. Es la experiencia vuestra la que tiene que ayudaros a llegar a conclusiones. Y bueno, pues me vais a permitir, para concluir, una poesía. Bueno, más que una poesía, es el texto de una canción y que, como tantas cosas en la vida, me ha llegado por causalidad. Y es que en esta cadena de causas y efectos fue mi amiga María José, la divulgadora del misterio, que está ahí sentada, quien, tal vez sin ni siquiera pretenderlo, pues una vez hizo un comentario, así como de pasada, y yo pues me suscribí a una newsletter de esas que te mandan emails todas las semanas y tal, y tú los borras porque estás harto y dices quién me mandaría y tal, pero de repente un día pues me dio por leer uno de esos emails y me llegó una cosa que me interesó y lo voy a compartir con vosotros. Pues resulta que para celebrar los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, en Bonn, no es que naciera en Bonn, es que en Bonn, Alemania, se inició el 16 de diciembre del 2019 el año jubilar de Beethoven. Este compositor, que tiene grandes y excelentes composiciones, sin embargo, querría hoy resaltar una humilde canción que me va a servir para concluir la conferencia. Se titula, yo no sé alemán, Der freie Mann, se titula El hombre libre. El hombre libre. Compuesta por Beethoven en 1792 y con letra de un poema del pedagogo, escritor y traductor Gottlieb Conrad Pfeffel. Se pronuncia así. Bueno, pues para mí es un broche estupendo que yo creo que nos puede ayudar a reflexionar sobre la libertad. Y os lo leo. ¿Quién es un hombre libre? Aquel cuya conciencia es su guía y que no sufrirá la opinión caprichosa de los tiranos.
Ese es un hombre libre. ¿Quién es un hombre libre? El que respeta la ley, que no hará aquello que la ley prohíbe y no desea lo que no puede hacer. Ese es un hombre libre. ¿Quién es un hombre libre? El que a pesar de nacimiento o título, cargo público o profesión, no se olvida del hermano. Ese es un hombre libre. ¿Quién es un hombre libre? El que sin ayuda puede rechazar las humanas tentaciones, bajo o alto. Ese es un hombre libre. ¿Quién es un hombre libre? El que firmemente se mantiene en sus convicciones, puede tolerar la ingratitud, incluso de su tierra natal. Ese es un hombre libre. ¿Quién es un hombre libre? El que con gusto daría su riqueza y su vida por la libertad, y sin embargo nunca puede perder. Ese es un hombre libre. ¿Quién es un hombre libre? El que a la hora de la muerte, a un paso de su propia tumba, puede mirar hacia atrás con valentía y sin miedo. Ese es un hombre libre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis hacer algún comentario, pregunta o réplica, yo estoy aquí para escucharos. Rodrigo. Mira, como le tengo cerca, le... Vamos a ver. Has planteado en la conferencia has planteado temas. Un poco más alto, Rodrigo. Con permiso voy a... No sé por qué no... Vamos a ver, digo que en la conferencia has planteado temas Sí. suficientemente estimulantes como para no dejar de pensar. O sea, es una conferencia de corte filosófico, pero que convendría debatir muy serenamente, porque hay cosas en las que estamos de acuerdo, en muchas de ellas, y hay otras cosas pues en las que no, por lo menos yo no lo veo así tan de acuerdo. Vamos a ver, has planteado fundamentalmente el tema de la libertad, es el tema principal de la conferencia, el libre albedrío y el determinismo. Bueno, sobre la libertad habría muchas cosas que decir. Sin duda. Yo ahora no voy a extenderme porque no es el momento, pero si tú quieres algún día, tú y yo, podemos Con un vino detrás de otro. Por lo menos 3 botellas. Yo me tomaré una tila porque vino un poco. Bueno, pues muchas gracias de todas las maneras, A ti. porque ha sido muy interesante. Nos ha dado pie para esto, vamos, para pensar, sobre todo para pensar y estrujarnos el cerebro si es que es de donde vienen las ideas, que yo creo que no. Las ideas no vienen del cerebro, pero en fin, ahí me quedo. Bueno, no, muchas gracias. No, pero mira, fíjate, voy a decir una cosa, es que no lo digo, pero te agradezco que me lo digas. Es decir, yo todo lo que he dicho aquí, yo no estoy de acuerdo, pero creo que debo decirlo. Es decir, por ejemplo, la parte de biología, la parte de las ciencias del positivismo. Yo no estoy de acuerdo, pero vivimos en una sociedad positivista que hay que conocer. Es decir, yo soy contrario de que los que tenemos una inquietud espiritual, bueno, y los que sigan religiones es su problema, pero bueno, fenomenal. No es mi caso ahora, que yo antes sí, pero ahora no. Ahora soy más espiritual que... Pero lo que te quiero decir, no estoy de acuerdo en hacer una burbuja que nos separe del resto de la sociedad. Es decir, creo que es bueno conocer cómo se siente, cómo lo que se planea, cómo se piensa, cómo se debate. Creo que hay que conocerlo. Y, por ejemplo, los experimentos de Libet, sobre todo es lo que antes os adelantaba, que luego abres el periódico y te encuentras que alguien zasca. Entonces, hay que saberlo. Y luego hay que estar preparado para estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero con argumentos. No basta de... Fijaos, os he dicho al principio, hay que evitar el dualismo, o al menos el dualismo como confrontación, porque al final eso te lleva a discusión, yo me enroco, tú te enrocas y nos pegamos. Eso no sirve.
Es decir, en mi opinión, hay que conocer la sociedad en la que nos movemos y con argumentos saber responder o estar de acuerdo. A lo mejor hay un momento en el que tenemos que decir, pues tienes razón. Pero que por eso yo muchas veces, porque también me ocurrió en alguna conferencia anterior, no todo lo que digo es que esté de acuerdo, pero creo que hay que decirlo para saber. Me va a preguntar... Perdón, ahora, sí. Más alto. Preguntan, ¿se puede renunciar al libre albedrío? ¿Se puede renunciar y qué pasa? Te conozco y sé dónde vives. Bueno, vamos a ver. Hombre, pero es que a ti te gustan estas cosas. Esto es una paradoja. Pero efectivamente, tú puedes ser libre para dejar de serlo. Tú puedes ser libre para decir, me hago esclavo, por lo que sea. Porque te gustan tus cadenas. O porque, vamos a ver, yo os lo he dicho, la tercera manifestación de estas discusiones es que si tú llegas a la conclusión de que eres libre, entonces eres responsable. Y eso es agotador, sí, es agotador, pero eso supone una reacción por tu parte. Desde el momento en el que tú te creas responsable por ser libre, no te puedes quedar de brazos cruzados. Y entonces ya no sirve tener una vida cómoda, una vida de que te lo den todo hecho, una vida... No, te tienes que convertir no en efecto de las causas de otros, sino que te tienes que convertir en causa. Tienes que hacerte autodeterminado. ¿Y para qué? ¿Ser causa para qué? Pues para mejorar. Entonces, por supuesto que tú puedes renunciar al libre albedrío. O sea, tú puedes ser libre para decidir no ser libre. Es una paradoja, pero está implícito en esa libertad. Por aquí, ¿quién quería preguntar? Marta, toma tú. Yo al hilo de lo que decía Rodrigo, pues yo te digo que estaba planteándote la libertad. Entonces, si tú estás capsulado en un solo conocimiento, pues no te va a dar esa libertad igualmente para decidir lo que te puede gustar o la inclinación. Sin embargo, el conocimiento sí te puede dar la libertad para decidir. ¿Tengo que responder yo o Rodrigo? Bueno, el conocimiento, perdona, efectivamente el conocimiento nos hace más libres, y sin duda alguna, porque el individuo que anda por la vida con los ojos cerrados tropieza en todas las piedras. Ahora, si tú tienes conocimientos, de ahí que el espiritismo sea un puntal sobre la vida de las personas, porque nos dice cómo tenemos que comportarnos para no tener que tropezar y no tener, porque los tropiezos que nosotros damos, luego los tenemos que pagar. Estoy de acuerdo. Y de ahí viene el sufrimiento. El sufrimiento no es gratuito, ni es casual. Sufrimos porque antes nos comportamos mal, porque si nosotros fuéramos fieles a las leyes que Dios creó, no tendríamos por qué sufrir. Eso lo dice Jesús incluso, no lo digo yo. ¿Alguna pregunta más? Gracias. ¿Lo habéis entendido todo Mira, bien? Pilar, ahí hay un chico que quiere. Hola, yo dos preguntas en una. A las personas que no hemos desarrollado la mediunidad, si es honesto querer que los espíritus nos ayuden para el libre albedrío, y si lo es, ¿cómo podemos saberlo? No sé si te he comprendido bien. Yo creo que los espíritus no te deben ayudar a desarrollar tu libre albedrío. El libre albedrío lo debes desarrollar tú. Es decir, pero es que es más. Cuando uno empieza a desarrollar la mediunidad, es para ser más libre. Si tú empiezas a hacer que tu vida... A ver, igual digo una barbaridad. Aquí hay, no sé, hay gente mucho más experimentada que yo. Igual me confundo, ¿eh? Pero yo considero que tú no puedes empezar a cambiar tu vida hasta el punto de depender todo de los espíritus. Eso sería una mistificación que llamamos. Sería ponerlos encima de un altar y adorarlos. Y eso no es así. Tú eres el dueño de tu propia vida, de tus decisiones. Tendrás que intentar acomodar esas decisiones a unos valores superiores. Y ahí es, ciertamente, donde los espíritus te pueden intuir, animar, porque no todo es recto. Tenemos nuestros altibajos. Hay días que
nos apuntaríamos para ir a colonizar Marte y hay otros días que no nos podemos levantar de la cama. Somos así. Entonces, sí es cierto que cualquier chutazo de energía, de ánimo, de apoyo, pues se agradece. Pero yo creo que no olvides nunca que el protagonismo de tu vida eres tú, que por cierto eres espíritu. Encarnado, pero eres espíritu. Es lo que os transmitía al principio. La idea que aquí trasladamos es la idea de Jung. Somos espíritus encarnados. Tu yo esencial es espiritual, que en este momento está revestido pues, del cuerpo, desde ese cabello que tienes, etcétera, ¿no? Pero somos espíritus. Entonces, somos o debemos ser los protagonistas de nuestra vida. Que nadie te influya, ni encarnado ni desencarnado. Que seas tú el que tomes las responsabilidades de tus aciertos y de tus errores. Y casi me atrevo a decir que los errores son no más importantes, pero son importantes porque nos ayudan a aprender. Alguien que no tiene errores, ten miedo, ten miedo. El hombre aprende sobre los tanteos y sobre los errores. Vaya que sí. Porque si no fueran los errores no aprendería. Vaya que sí. Perdón, no sé si te he respondido. Sí, vale. Bien. Bueno, un tema muy interesante, ¿no? El tema del libre albedrío y de la libertad, desde un punto de vista filosófico, la filosofía clásica y la filosofía kardecista, ¿no? Pero bueno, yo particularmente planteo una hipótesis, ¿no? Sobre el tema de libertad. Yo creo que la libertad, desde un punto de vista kardecista, espiritual y la vida cotidiana, ¿vale? Entonces yo planteo que la libertad en sí no existe, ¿no? Existe sí una autonomía limitada, desde un punto de vista biológico, social. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana, obviamente dentro de una sociedad. Y desde un punto de vista espiritual también tenemos leyes universales, la ley del karma. Muchas cosas pasan en nuestra vida porque tenemos karmas de vidas anteriores, ¿no? ¿Usted cree que esta libertad es como yo pienso, que es una autonomía limitada? Pues yo creo que cuando quede con Rodrigo para tomarnos un vino detrás de otro, te llamamos y te vienes. Porque no, bueno... No, vamos a ver, no, ¿para qué te voy a decir nada? Has hecho una reflexión que yo he escuchado con respeto. No te la voy a rebatir, porque es tu reflexión. Es que, a ver... No, y con todo respeto la he escuchado, claro, pero, a ver, es un tema filosófico. Al final lo he dicho, lo comentaba Einstein, y lo comentaba también, bueno, que sí, vamos, en su línea de pensamiento de ciencia, etcétera, pues sí, él trabajaba ahí, pero, claro, es que el concepto de libre albedrío es una cuestión filosófica, y probablemente, como todas las cuestiones filosóficas, lo importante no es la respuesta, es hacernos la pregunta. Es decir, yo ahora mismo, vamos, a ver, estoy contento no porque haya mucha gente que haya venido a mi conferencia, bueno, ¿por qué no? No, pero estoy contento porque hay personas que venís y os hacéis preguntas, y os vais a casa y tacatá, ¿sabes? Es decir, para mí eso es lo interesante. A lo mejor no llegamos a una respuesta. De hecho, lo suyo es que mientras estemos encarnados no tengamos respuestas absolutas. Más allá ya veremos. Entonces, de tu planteamiento, lo más importante es el que te estés haciendo la pregunta esa ahora mismo. ¿Vale? Bueno, la última pregunta, ¿vale? Venga. Casi siempre soy el último. Pues a ver cómo te portas. Referente a la mediunidad, te vas a dar cuenta rápidamente es porque las cosas que te vienen a la mente, tú crees que no son tuyas. Esa es la mediunidad. Y sobre el libre albedrío, sobre la mediunidad, es con todas las consecuencias. Si quieres continuar con la mediunidad, tienes que llegar a todo, tanto sea lo bueno como sea lo malo, errores y aciertos. Que no quieres, automáticamente no eres libre para decir no. Era una reflexión. Sí, una reflexión. Vale, pues un gran aplauso para nuestra...